Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Más interrogantes que certezas comparten el encarcelamiento en Guayaquil, en la cárcel de La Roca, del exoficial de policía Germán Cáceres, sobre quien ya pesa acusación particular por ser el principal sospechoso del crimen de su esposa, María Belén Bernal. La madre de la víctima, la señora Elizabeth Otavalo, puso esa acusación al siguiente día de la expulsión de Cáceres desde Colombia. Cáceres fue inesperadamente detenido en el corregimiento Palomino del departamento de La Guajira, del vecino país, apresado por un operativo policial colombiano, pero en un marco de múltiples versiones justamente sobre esa ubicación. El doctor Galo Quiñones, abogado justamente de la acusación, dijo públicamente que Cáceres fue descubierto por turistas ecuatorianos sorprendidos al escucharle su dialecto y por lo cual notificaron a la policía colombiana, su dialecto ecuatoriano. En cambio, la policía del Ecuador ahora destaca que Cáceres fue apresado en un enorme operativo entre las policías de ambos países, apoyado por la Fiscalía de Colombia y por otros niveles internacionales de seguridad. Cabe anotar que esa misma policía dijo inicialmente haber perseguido a Cáceres en parte del territorio colombiano hasta prácticamente perderlo en un supuesto ingreso a Panamá. En fin, lo cierto es que expulsado y traído al país, al Ecuador, e inmediatamente encarcelado en La Roca, Cáceres es pieza clave para conocer la verdad de cómo y acaso mató a su joven esposa, la abogada Bernal. Con estos antecedentes estamos diciendo buenos días al jurista doctor Mauricio Alarcón, reconocido abogado y analista del mundo jurídico. Varias preguntas que hacerle, estimado doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo la justicia ecuatoriana garantiza a partir de estos momentos que Cáceres vaya a decir la verdad, toda la verdad que tenga que decir sobre este crimen? ¿Cómo se garantiza eso? Doctor, buenos días, el país le escucha. Buen día, Félix, un abrazo para ti, para nuestra audiencia y los mejores deseos porque este 2023 sea un año exitoso y sobre todo con beneficios para el país. Quizá empezar respondiendo puntualmente a tu pregunta. Nada nos garantiza al 100% que el señor Germán Cáceres diga la verdad de los hechos. Confiese plenamente lo sucedido. La justicia deberá hacer su trabajo cumpliendo con las normas procesales, respetando las garantías y los derechos fundamentales de Cáceres a pesar de su condición, que para muchos resulta hasta chocante, y pues lo óptimo es que en esas condiciones, por llamarlas de alguna manera positivas, el señor Cáceres esté dispuesto a decir las cosas como son, independientemente de quienes estén involucrados en el tema. ¿Cuáles son las posibilidades de defensa de Cáceres ante hechos tan evidentes y acaso contradictorios? No nos olvidemos que partimos, Félix, de la presunción de inocencia, independientemente de que para todos y para la opinión pública, los medios de comunicación, la ciudadanía común, el señor es culpable, se parte en un proceso de la presunción de inocencia. Y con seguridad, en este caso, la defensa del señor Cáceres empezará a construir la forma de, al menos, aminorar su responsabilidad o colaborar para que el impacto de la pena sea menor, a pesar de estas circunstancias atroces que todos conocemos. Mucho, en el proceso... ¿Cómo no? Solo termino que en el proceso lo que le corresponde tanto a la Fiscalía como en este caso a la defensa de Bernal por el lado de la acusación particular que se ha puesto, es en cambio
atacar la culpabilidad y demostrar la culpabilidad del señor en los hechos. Mucho se ha hablado sobre niveles de complicidad, inclusive de generales de la policía, amigos de Cáceres. ¿Cáceres puede negociar su verdad? Siempre cabe la posibilidad de que coopere dentro del proceso y creo que por ello precisamente se han tomado las garantías del caso respecto de su integridad física. Desde un primer momento, como tú bien señalas, Félix, se habló de complicidad, de encubrimiento, incluso a niveles muy altos de la institución policial, con lo cual en este caso lo que se debe hacer prioritariamente es garantizar o al menos buscar que la verdad salga a la luz, y en ese sentido la garantía física y un proceso bien llevado permitirán que esto efectivamente ocurra. Porque puede pasar también, doctor, que si Cáceres habla toda la verdad, puede arder Troya en la policía. Eso es indudable, y yo creo que una de las grandes consecuencias del caso Bernal y respecto de lo sucedido con el señor Cáceres ha sido generar un debate público y ciudadano respecto a la depuración policial. Creo que del un lado hemos tenido personas extremas, tú lo has visto, que atacan totalmente a la institución, del otro lado aquellos que la defienden a rajatabla. Lo cierto es que al interior de la institución policial sin duda hay malos elementos y el proceso de depuración interno, que debería ser permanente, debe llevarse a cabo de manera urgente. Pocas horas después del escándalo y del crimen, o por el crimen, el presidente de la República declaró que toda la cúpula policial debe irse, debe poner su disponibilidad. ¿Revive esa advertencia o Cáceres será el encargado de enterrar esa advertencia? Creo que lo que debemos hacer los ecuatorianos responsables, seamos abogados, periodistas o incluso a quienes tienen interés en el caso, es dejar que la justicia actúe y confiar en que se respetará la Constitución y la ley. No necesitamos más bocones en el proceso, pues precisamente, suelto de lengua, el presidente de la República, como tú bien lo has recordado, Félix, anunció una depuración, habló de la destitución de dos generales, dio plazo al comandante de la policía, Fausto Salinas, para localizar. Ningún anuncio, ninguna amenaza se cumplió y la depuración policial fue postergada. Así es que mejor dejar que la justicia actúe, que los procesos administrativos se sigan y por supuesto del otro lado, ciudadanía, periodismo, activistas, organizaciones vigilantes porque las cuestiones se cumplan a rajatabla. La declaración de la cadete Jocelyn diciendo que tuvo relaciones íntimas con Cáceres y que al mismo tiempo escuchó arrastrar un cuerpo, ¿son condenatorias para Cáceres o exculpatorias? No nos olvidemos en este tema tan preocupante, el de la cadete Jocelyn Sánchez, que sus versiones han cambiado, que incluso a mediados del mes pasado, de diciembre de 2022, se filtró un audio de Sánchez con su abogado y hablando de algunos otros temas que creo que en este caso serán elementos a considerar dentro del proceso, pero que no pueden dar absolutamente nada por sentado. Esperemos, insisto, que la justicia haga su trabajo, que la fiscalía sea responsable, que los jueces actúen como corresponde y que por supuesto también, dadas las condiciones, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social haga la parte de precautelar la integridad de Cáceres para evitar que cualquier incidente pueda producirse. La secuencia sobre Cáceres es realmente dramática y reveladora. Cáceres libre, luego perdido y ahora detenido. ¿Fracasó acaso un plan de encubrimiento para Cáceres? Yo no me atrevería a hablar de un plan de encubrimiento, Félix. Lo que sí es definitivo es que fracasó el plan de Cáceres de esconderse en una población lejana. Quién sabe qué ruta adicional habría podido tomar de acuerdo con sus planes iniciales. Y en buena hora, pues, que a partir de información y de procesos de colaboración entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional de Colombia se haya logrado su captura y ahora su traslado y prisión en territorio nacional. Doctor, si hubo un plan supuesto de encubrimiento para Cáceres, ¿el error acaso fue no haber desaparecido el cadáver como pasó con los hermanos Restrepo?
Bueno, esas cuestiones que lamentablemente sucedieron en los años 80 y que hasta el día de hoy no han encontrado explicación, el caso que mencionas de los hermanos Restrepo y otros tantos que fueron en su momento investigados por la Comisión de la Verdad, forman parte de la memoria histórica del país. Y lo que se debe buscar es una garantía de no repetición. Creo que lo sucedido en este caso en específico deberá, insisto, ser analizado de manera puntual por la justicia, y pues creo que la alerta temprana, la forma de reacción casi inmediata, incluso de los familiares de la señora Bernal, así como de algunos elementos al interior incluso de la institución policial, hicieron que Cáceres actúe de manera bastante rápida, bastante atolondrada, y afortunadamente se encuentre el cadáver para poder determinar las causas de la muerte y además llevar a cabo el proceso que en este caso finalmente terminó con su detención. El retorno de Cáceres al Ecuador, se ven las fotos, se ve a un Cáceres prepotente y agresivo, la actitud es evidente, como que dice, ¿por qué tantos contra mí si otros también son culpables? Generalmente eso incluso no solo se verá en las fotos, y sería lo óptimo que se transparente el proceso y lo podamos conocer cuando ya actúe la justicia y cuando ya intervengan las distintas etapas procesales, ¿no? Esa actitud desafiante, probablemente investida de esa protección policial, no sé, quizá ofrecida por altos mandos o quizá por la propia condición de policía, creo y espero que se diluya con el tiempo, porque lo que el país entero demanda en este caso y en tantos otros que se encuentran en impunidad es que finalmente se haga justicia. Una pregunta a su experiencia jurídica, doctor. ¿Por qué los llevaron a La Roca? ¿Por qué no le traen en Quito, donde fue el escenario del crimen? No nos olvidemos en este caso que La Roca es una prisión de máxima seguridad, donde, como ya lo ha señalado el ministro del Interior, el señor Juan Zapata, hay condiciones especiales. No estamos hablando de una cárcel, por llamar en el tema coloquial, una cárcel común, donde hay pabellones, donde salen en grupo. Estamos hablando de una prisión de máxima seguridad. En este caso, hay que tener en cuenta, Félix, que durante varios años La Roca estuvo inhabilitada porque se produjo un escape de varios reos que burlaron la condición propia de la máxima seguridad, escaparon por las riberas del río, por las urbanizaciones que estaban al alrededor, y se suspendió La Roca. Sin embargo, en este momento hay algunas personas que por su condición necesitan estar ahí, que comparten ahora espacio con Germán Cáceres, ¿no? En este caso, por la máxima seguridad, por el hecho de precautelar la integridad física de Cáceres para que no nos lo suiciden en el camino, por ejemplo, es que se ha tomado la decisión, según conocemos, de trasladarlo a este centro de máxima seguridad. Ahora se conoce que Cáceres había sido policía de La Roca. Como que ponerlo allí es como que lo ponen en casa propia para ver por dónde se escapa, ¿o no? Bueno, esperemos que eso no sea así. Esperemos que las fallas en la máxima seguridad que produjeron, insisto, la suspensión del funcionamiento de este centro penitenciario se hayan corregido de manera óptima, y simplemente recordar pues que este centro tiene una capacidad bastante limitada respecto del resto de centros de rehabilitación social. En este momento se habla que hay apenas unos 20 personajes de alto nivel recluidos ahí. Hay espacios que se encuentran automatizados, que hay una sala de control central, incluso de videovigilancia, con lo cual yo creo que en ese sentido hay seguridades, hay cuestiones que hacen que la fuga de Cáceres, por llamarlo de alguna forma, o algún intento de atentar contra su vida sean mínimos. A manera de conclusión, doctor, y agradeciéndole de antemano por su presencia en Sucesos, ¿ronda finalmente esta versión de un crimen de Estado o esa también es una versión exagerada? A manera de conclusión, doctor. De ninguna manera se puede catalogar a este crimen, aunque a muchos les resulte chocante, como un delito o un crimen de Estado. No lo dice Mauricio Alarcón ni lo dice un grupo de gente, lo dice la teoría jurídica. Cuando hablamos nosotros acá de un crimen de Estado, no basta
con que éste se haya cometido, como se dice, en una escuela de policía o que haya intervenido un agente policial, sino que en este caso hay condiciones especiales y particulares vinculadas al término que se pretende en este caso utilizar. Así es que crimen de Estado, aunque le resulte doloroso a muchas personas vinculadas, no lo es, y creo que se tiene que tratar como le corresponde a la víctima en este caso, como un femicidio y con todo el peso y rigor de la ley establecido en este caso en el Código Orgánico Integral Penal. Un detalle final, doctor, si es que todo sale como se supone debería salir, ¿cuántos años de prisión le tocarían a este señor Cáceres? No me atrevo a simplemente decir lo que manda la ley, mi querido Félix, pues ya todos hemos visto lo triste que resulta la aplicación de beneficios, la aplicación de incluso condiciones de prelibertad, pero en este caso lo óptimo es que, hablando de tiempos, se tenga una sentencia respetando los términos que están establecidos en la ley. Es decir, que durante 2023, en muy pocos meses, estamos hablando de entre 6 y 8 meses, podamos contar con una sentencia definitiva y esperemos que condenatoria respecto de Germán Cáceres, a quien le esperan indudablemente varias decenas de años tras las rejas. ¿Podría haber la acumulación de delitos en este caso? Eso es algo que, de nuevo, no me animo yo a afirmar de manera puntual. Prefiero que sean los jueces los que determinen en función de los elementos que se conocen hoy y que probablemente van a surgir, Félix, de las declaraciones que el propio Cáceres tiene que dar. Probablemente nosotros en este momento tenemos una visión, por decir de alguna forma, vinculada al caso, incluso con la intervención de uno o pocos actores, y quién sabe que estemos frente a una situación mucho más difícil, mucho más compleja, y se conocerá efectivamente conforme avance el proceso. Excelente, doctor, y como siempre brillante, y también reiterarle el deseo de un próspero nuevo año. Doctor, muy amable, hasta la próxima, muy gentil. Muchas gracias, Félix, nuevamente un buen día para ti, para nuestra audiencia y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Alarcón, destacado jurista de este país. Miren ustedes la cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta sobre esta situación. Una situación altamente conflictiva, dramática al extremo desde el punto de vista, más que desde el punto de vista de la realidad de una madre que perdió en esas circunstancias brutales a su hija, pero también todos los elementos que también esconde esta situación, las complicidades, las responsabilidades que deben nacer y que deben derivarse de este horrendo crimen. Toda esa descomposición de la escuela de policía de Puzuquí en la práctica, llamada Enríquez Gallo, con el nightclub incluido para cadetes. ¿Quién lo permitió? ¿Cómo se permitió? Y de ahí una cadena de responsabilidades que yo pienso fue lo que inicialmente le llevó al presidente de la República a decir: aquí se van todos los generales. ¿Por qué? Porque apenas ocurrió este escándalo, estoy convencido que uno de estos oficiales, que seguramente ya manejó la realidad, le contó la plena al presidente de la República. Mire, señor presidente, aquí pasó esto. Y la reacción inmediata del presidente, yo diría hasta lógica: aquí se van toda la cúpula policial. ¿Por qué? Porque la realidad fue esa, una cadena de irresponsabilidades que debería llevar ¿a qué? A una reorganización de la policía ecuatoriana. Pero acto seguido, yo diría acto seguido porque la gravedad de toda esta situación me lleva a eso, en cuestión de horas el anuncio del presidente de la República quedó en nada. Se fue el ministro de Gobierno, se fue otro funcionario, el director de la escuela de policía, y este asunto se terminó. Yo creo que nadie esperaba la recaptura, o mejor dicho, la captura finalmente del señor Cáceres y todo lo que tenga que decir. Solamente me queda una gran interrogante. ¿Dirá Cáceres todo lo que sabe o negociará la verdad? El tiempo lo dirá.